Autoriza el árbitro, se pone en marcha el duelo entre Guaraní y Rubio Ñu. Aquí en el Villalegre. Ahí está Mongelos. Maniobra Monge, tiene la pelota Alberto, toca para Rodrigo, Arévalo, acompaña a Viveros, Arévalo le va a pegar, se acomoda, Arévalo le pegó, el arquero da rebote, está el gol de Viveros, Viveros remató. ¡Gol de Guaraní! Fernando Viveros, el goleador que no perdona, pero qué buena la acción de Arévalo, controló, giró y remató, da rebote el arquero y está atento con los ojos bien abiertos, como tiene que estar en el lugar indicado el goleador. Viveros rompe el cero sobre 20 minutos del primer tiempo. El partido está 1-0, lo gana Guaraní. Y en esta imagen se puede apreciar totalmente habilitado Fernando Viveros cuando salía este gran remate de Rodrigo Arévalo. Qué buena tapada realmente de Tulio Schwartz. La salida para Álvarez. Y a disposición de Héctor Gattuso Marecos, quienes están a la expectativa. Contame después de esta, porque es prometedora la acción que intenta Derli. Ganó Mereles, se mete en el área, va a buscar el arco, viene el centro cerrado. ¿Quién llega? ¿Quién llega? ¡Gol de Rubio Ñu! Anderson Leguizamón. Gracias, le dice a Derlis. Mereles le ganó al defensor que cayó por el camino. Se levanta Mereles y tira un centro cerrado, complicado centro veneno si se quiere. Y Anderson Leguizamón era para la diestra, pero es como es tan zurdo él. Engancha de zurda y lo manda a guardar. Otro gol de Anderson Leguizamón para Rubio Ñu. El partido está 1-1 el tanto a los 31 minutos del primer tiempo. Sí, toda realmente en esa acción de Derlis Mereles, que él va por ese costado izquierdo velozmente. Después de trabar, él se levanta ágilmente. Había falta sobre él, para ser sincero, ni siquiera era trabar. Pero él consigue levantarse, sigue la acción y mete un centro que ya lo deja por el camino a José Aquino. Y apareciendo a sus espaldas, cerrando por el segundo palo, Anderson Leguizamón para meter el pie zurdo y empujar la pelota contra el arco de José Aquino para igualar las acciones de Rubio Ñu. Sin hacer mucho Rubio Ñu, prácticamente en su primera llegada profunda. El jugador de Derlis Mereles que metió un centro precioso para que aproveche Anderson Leguizamón y marque el empate. Buena pelota para Derlis, allí está Benítez, juega para Viveros, le va a pegar Viveros, eluda al arquero. Allí está Mongelos. ¡Gol de Guaraní! Alberto Mongelos acompañó la acción, pero qué buena pelota de Arévalo que le deja pasar el balón a Derlis Benítez. Abre juego por el costado izquierdo, pensé que era Viveros el goleador. No, soy yo, dice Alberto Mongelos. De zurda también, vuelve a poner arriba en el marcador al equipo del cacique frameño Guaraní. Le gana 2-1 a Rubio Ñu. Alberto Mongelos eludió al arquero y marcó el segundo gol. Golazo para Guaraní. Y veníamos diciendo la previa, partido abierto, los dos van a buscar. Y miren, señores, que tenemos ya 3 goles en este compromiso. Una gran acción realmente de Arévalo para Benítez. Benítez que encuentra la conexión con Alberto Mongelos por ese costado izquierdo ingresando al área. Sale desesperadamente Tulio Schwartz, el enganche hacia la izquierda para dejarlo por el camino. Y con el arco a disposición, sacar el remate y marcar el segundo gol de Guaraní. Terminó el partido, fue victoria 2-1 de Guaraní ante el puntero hasta aquí, Rubio Ñu. Victoria, triunfazo del equipo del cacique frameño. Sí, no se vino abajo nomás, lo que hablábamos de esas situaciones que se dejó empatar en varios partidos. Guaraní de Fran lo pudo aguantar. Rubio Ñu nunca tuvo la fuerza realmente en este partido. Le costó una enormidad generar situaciones ofensivas. Quizás lo más importante fue ese remate de fuera del área de Manuel Caballero contra el poste izquierdo que tapaba Aquino. Después poco y nada lo que generó Rubio Ñu para quedarse con una dura derrota en su visita a la zona sur del país. Festeja Guaraní de Fran. Un gran triunfo realmente.